excelente. En toda esta región de los capilares hay un montón de ejes. Es por eso que se ve pues, que la acción sobre la eferente es mayor que sobre la aferente, ¿no? Por la presencia de bastante cantidad de ECA en el glomérulo. Bueno, estos dos incrementan la angiotensina 2, incrementan la resolución de sodio y agua, por lo cual baja el caudal, el capilar periarticular y aumenta la resolución de sodio y agua. Y esto conduce finalmente a un aumento de volemia que va a actuar sobre el aparato yugular. Claro, por arreglar esto hemos incrementado la volemia, entonces ahora nuevamente el aparato yugular tiene que leer, y lee entonces el cloro, lo cual nos va a llevar a un incremento de renina. Esta es la síntesis hepática del angiotensinoide. Entonces, bueno, se ha visto porque fundamentalmente es también la presencia de renina, la que sabemos que es la que va a favorecer sobre los receptores AT1, va a favorecer la conversión de angiotensinógeno a angiotensinógeno, ¿no? O sea, la renina es la que va a convertir, pero por supuesto el estímulo fundamental parte de la acción de los receptores AT1 por efecto de la angiotensina 2. Pero vamos a ver que también hay otra manera, ¿no? La catepsina y la quimasa, que la vamos a ver al final cuando estemos viendo sodio y potasio, vamos a ver que ellos también tienen efecto para convertir la 1 en la 2, ¿no? O sea, no solamente la ECA, sino hay otras enzimas que también pueden pasar de la 1 a la 2. Mientras que la bradicilina, como potente vasodilatador, es el que va a impedir el efecto. A través de receptores BK2, o sea, bradicilina 2. Más bien, esto ya saben que tenemos por tres mecanismos. La bradicilina incrementa la concentración de óxido nítrico promoviendo la vasodilatación. Entonces, mientras que el receptor AT1 promueve la vasoconstricción, retención de sal y agua y la remodelación, los receptores AT2, que están en menor cuantía y es menor el efecto sobre ellos, pero promueven la antiproliferación, la diferenciación celular y la reparación tisular. Acá está la renina y angiotensina nuevamente, acá tenemos ya la aldosterona en sí. Entonces vemos que acá está el epitelio de la corteza suprarrenal y vamos a ver por qué. Tenemos entonces, claro, acá tiene que haber forzoso a este nivel receptores pues, de ATR1, receptores de ATR1 para que actúe pues, la angiotensina 2, ¿no? Y al promover ¿sobre qué estrato? Sobre la capa glomerular. Y así vamos a ver que va a estimular y es directamente proporcional a la presencia, no de ATR1, sino la presencia de angiotensina 2, es directamente proporcional a la producción de aldosterona, lo cual entonces nos lleva como estímulo de ACTH y también pues, un estímulo de incremento del potasio. Y finalmente tenemos acá está la celulita. Ya hemos visto, esta es la célula principal del tubulicolector y también conector, donde vemos entonces que la aldosterona promueve el tránsito de activa de NAC, que no es otra cosa que la proteína que captura sodio, ¿no? Saca sodio de la luz y lo inyecta a la sangre. Y como consecuencia de esta deficiencia de cargas positivas, en realidad, fíjense, esto sigue siendo positivo y esto sigue siendo positivo, solamente que esto es menos positivo que esto. O sea, esto no llega a estar negativo en un comienzo, pero como es menos positivo que esto, entonces el potasio sale. Y ese es el estímulo que es el potasio. Y ya vamos a estudiar en la siguiente clase esta famosa proteína que vamos a ver en muchos lugares, responsable de varias patologías a nivel renal. Bueno, y así tenemos entonces la hipertensión con la disminución del potasio y producto del pico de los esteroides. Bueno, seguimos acá con la angiotensina 2. Bueno, va a haber un estímulo de la sed en el caso de que haya un incremento de la actividad vasopresina, ello va a llevar entonces finalmente un incremento de volumen y aumento de la presión arterial. Por otro lado, consecuencia de ello, vemos que va a haber un aumento de la resistencia periférica, va con incremento de la poscarga, basta con que aumente la resistencia, o sea que los vasos disminuyen su calibre para que se incremente la poscarga. Y eso nos va a llevar a un incremento de la presión
especialmente en la diastólica. ¿Por qué especialmente en la diastólica y no la sistólica? ¿Por qué? Ah, no, ¿por qué? Por el retorno venoso. Por el retorno venoso, sí. Sí. Pero también acuérdense que la diastólica responde a la resistencia de los vasos, ¿no? A la elasticidad de los grandes vasos, especialmente la aorta. Bueno, y acá tenemos la vena cava, que tenemos que deshacer el 65% del volumen, ya ustedes saben, un incremento del BSC, de la precarga, incremento del volumen sistólico y aumento de la presión arterial. ¿Qué más decimos acá? Bueno, la activación crónica, cuando ya estamos frente a una, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces ya vamos a tener una activación crónica y eso repercute en la inflamación. Recuerden que la angiotensina 2 hoy día le estamos echando la culpa que es en un 80% responsable de las hipertensiones, ¿no? Especialmente las hipertensiones que decimos secundarias, o sea, la gran mayoría, pues, aquellas que no tenemos una causa bien definida, ¿no? Cuando tenemos la causa de la hipertensión, a esa le llamamos hipertensión primaria. Cuando no conocemos la causa, le llamamos secundaria. Entonces, simplemente decimos que la presencia de angiotensina 2 promueve. La angiotensina 2, por ejemplo, es fabricada por las células de grasa de los lípidos que están rodeando el vaso sanguíneo. Cuando están rodeando, o sea, individuos que ya tienen grasa visceral que está rodeando los vasos sanguíneos, esa grasita produce angiotensina 2. Y esa nos va a conducir a una inflamación y a una inflamación crónica, mientras esté presente. Entonces decimos, por ejemplo, un descenso de la presión arterial frente a una, ya estamos frente a una insuficiencia cardíaca, ¿qué va a señalar? Bueno, va a haber una disminución de la perfusión crónica renal, con aumento entonces de la angiotensina 2, disminución de la presión arterial por hipertensión, qué sé yo, retención de líquido, angiotensina 2, corazón, arterial 1, bueno, todo lo que hemos visto. ¿Y en qué termina eso? En fibrosis, en proinflamación, en remodelamiento cardíaco, en hipertrofia, incremento de la mitosis y en ateroesclerosis. ¿Se acuerdan de las células escumosas? ¿Sí? ¿Qué son las células? ¿De dónde vienen las células escumosas? ¿Espumosa? No son nada más que que son estimulados justamente por la angiotensina 2. Bueno, activación crónica entonces del sistema renal y angiotensina 2. Es test adaptativo esta activación crónica. O sea, ya viven pues en una inflamación permanente, ¿no? Y bloquea la liberación de renina. Bueno, este es un bloqueador de la liberación de renina que se llama esquilema, que lo van a estudiar cuando operan el aparato renal en farmacología. Bueno, ahora estamos por la ECA. Entonces, inhibidor de la ECA. ¿Se acuerdan cuando estábamos viendo lo que se bloquea la presión arterial y decíamos que la presión arterial responde a dos variables? El incremento de la sangre que sale del corazón, en otras palabras, el producto de la cantidad que sale del volumen sistólico multiplicado por la frecuencia. Ese es un factor que modificamos eso y se altera la presión. En mi época, cuando me enseñaron, consiguieron fue que prácticamente esa era la causa de una hipertensión, fundamentalmente. O que el corazoncito incremente su frecuencia cardíaca, que incremente la intensidad o que incremente el volumen sistólico. Y dejamos para un 30-40% la parte de la resistencia periférica total. Porque sabemos que presión es igual al volumen sistólico multiplicado por la resistencia periférica total. Hoy día se ha visto pues, que la cosa al revés. La mayor cantidad de la presencia de hipertensión arterial más responde a alteración de la resistencia periférica total y menor cuantía del corazón. Entonces, es por ello que prácticamente el 90% del tratamiento de la hipertensión será qué cosa? Bloqueadores pues, de la ECA, ¿no? Sí. Ejemplo tenemos captopril, enalapril, solamente van a variar en la. Uno que bloquea directamente esto sería el captopril, el enalapril.
Por eso es que a los hipertensos les dicen, no, apenas ya se toma la presión y hay un incremento de presión, inmediatamente un captopril, por ejemplo, es excelente. Porque en 15 minutos ya está regulando la presión. Pero en cambio tenemos otros. Pero ¿cuál es el problema del captopril? Que es efecto inmediato, pero de corto plazo. En cambio tenemos un losartán que actúa ya a nivel más bien del receptor de medicina, y ese devora, por supuesto, más o menos a los 40 minutos, es que recién se va a ver el efecto losartán, pero va a ser más duradero. Y hoy día tenemos unos mejores todavía, que actúan a nivel de la lectura. ¿Se acuerdan que el potencial ingresa al tubo T, a la triada, y en la triada esta proteína que parece, es muy similar a una proteína del calcio, pero que no transporta calcio, ¿cómo se llama? Dihidropilidina. Y ahora hay bloqueadores de dihidropilidina, que son los más caros de todos, ¿no? Tienen un efecto excelente, pero son muy carísimos, ¿no? Y ya se venden, por supuesto, en el mercado. Ejemplo de ellos. Bueno, por ejemplo, ibersartán. Por ejemplo, hay como 3 o 4 en este momento. No sé la memoria. Bueno, entonces estos son los inhibidores de la ECA. Acá tenemos el captopril, el enalapril. Ahora, también, ¿por qué se deja? El problema es que estos promueven sequedad de las mucosas. Y al tener sequedad de la mucosa, responden con las glándulas con una mayor manejo especialmente de la parótida, y eso, debido a esa sequedad, se produce la tos, ¿no? Entonces, los pacientes que usan, por ejemplo, más captopril que enalapril, promueve la tos, y por eso es que hay incluso que no dejan poder usarlo, pero es excelente, y es baratísimo. Bueno, y otros son los que hemos dicho, bloqueadores entonces de la angiotensina 2. También tenemos las bradichinasas, que lo que van a hacer es incrementar a las bradicininas y con ello promueven la vasodilatación, promueven el incremento del factor, ¿qué es esto? Factor hiperpolarizante derivado del endotelio. Esto trabaja como movilizante el ion potasio. Sí. Potasio. Mis alumnos con enfermería les digo así, ¿no? No se van a quejar, que en el examen yo voy a poner así, incrementa el potata, sí, y voy a poner una rayita, porque ustedes solo pongan O. Y si ponen O, ya pues, ya lo doy por bueno, bien, o sea, han respondido a la pregunta. Porque se puede decir que no me dejo entender, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál serán estos? Ya sabemos, esto lo saben ustedes de memoria, más que sería un incremento de la prostaglandina y 2, también llamada prostaciclina, ¿no? Que es un potente vasodilatador. Bueno, antagonistas de los ATR1, entonces les llamamos a todos ellos, cuando se digan farmacología, les van a decir ARA2, losartán, valsartán, en fin. Ya, pasamos a la regulación del volumen y de la osmolaridad. Funciones renales, entonces, una más vamos a revisar ahora, que es la regulación del volumen y la osmolaridad, concentración de sal y agua, para dejar que el próximo jueves entramos a la clase de regulación de líquido ácido base, acidez y alcalinidad. Y desde ahora les voy diciendo, la primera pregunta que hago cuando hago la clase de acidez y alcalinidad es decirles, si el pH baja de 6,8, si el pH sube de 8,2, ¿qué pasa? Entonces, en bioquímica les he enseñado muy bien. El tipo no. Entonces, comienzo yo con esa pregunta el próximo jueves y siempre es, ¿y por qué mata? Entonces, ya saben, espero que nunca me han respondido. Ninguna promoción me ha respondido esa pregunta. Vamos a ver si a ustedes que les estoy dando la pregunta por adelantado,
Vamos a ver si para el día jueves, que estoy paradito acá en el mismo lugar, acá frente al señor delegado, me responde. ¿Por qué? ¿Por qué frente al señor? Que para arriba, ¿por qué, mano? Son balas, son pistolas, granadas, ¿qué son? Ya, esa es la pregunta entonces. Bueno, entonces decimos así, ya ustedes saben perfectamente, nos hemos demorado un poquito al comienzo del semestre cuando hablamos de osmolaridad, porque la idea es que les quede bien clarito, ya que esto pues se maneja en urgencias, ¿no? O sea, el tipo que trabaja en la UCI domina esto, domina la osmolaridad, ¿no? Entonces ya sabemos lo que es un osmol, que es la unidad, que es un mol de partículas, 6,023. Ya sabemos que nosotros no tenemos, tenemos 1,7 por esa 23, lo cual significa que tenemos ¿cuánto? 283.000 osmoles por kilogramo de agua. Están perfectamente claros, ¿cierto? Ya. La gran pregunta está, ¿quién va a fijar esto? Es el ¿quién va a fijar? O sea, ¿por qué no es 300? ¿Por qué no es 400? ¿Por qué no es 200? ¿Quién fijó esto? ¿De qué dependerá? ¿Modalidad? Depende de la síntesis proteica. Entonces la síntesis proteica es la que ha delimitado cuánto es la osmolaridad. ¿Y quién delimita la síntesis proteica? Bueno, pues todo el manejo de enzimas y todo lo que ya ustedes han estudiado, ¿no? Que eso pues tiene su límite. Y ese límite nos conduce a que haya una osmolaridad de 283. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, la evolución del volumen de osmolaridad ya está. Teóricamente, a la edad de ustedes, que están pues en el mejor momento de su vida, yo estoy en el mejor momento de mi vida. Y ustedes de su vida. ¿Se imaginan cuánto pagaría yo por tener la edad de él? ¿Cómo estudiaría? Yo haría mis clases particulares. Bueno. No, porque es tan lindo. No crean que es vanidad la mía, pero iban pues mis compañeros iban a mi casa y yo infeliz enseñando esto. Pero lo peor era que yo sacaba la peor nota de ellos. Ellos eran 18, 19 y yo 14. Y decía, ¿qué será? Parece que analizaba mucho la pregunta, ¿no? Había preguntas tan fáciles que no podía concebir que el profesor podía poner una pregunta tan fácil. Y yo le daba la vuelta a la pregunta, si eso no puede ser. Perfecto. Ya, entonces, recuerden, si estamos en condiciones hídricas normales, por supuesto, la entrada debe ser exactamente igual a la salida. Ya sabemos que la osmolaridad es manejada por la concentración de solutos, ¿no? Y esa concentración de solutos, ustedes dirían, bueno, pero si la osmolaridad es manejada por la concentración de solutos, entonces ¿quién debería manejar la osmolaridad? ¿Eliminar el soluto o retener el soluto? Pero eso no es así. Quien regula la osmolaridad, a pesar que es la concentración de solutos, quien la regula es el agua. Absorbemos más agua, diluimos esto, cae la osmolaridad. Le sacamos agua, simplemente esto, por supuesto, la concentración de solutos aumenta la osmolaridad. Mientras tanto, el volumen, que dice, bueno, pues si es volumen, lógico, pues yo elimino agua, ya estoy regulando el volumen. Retengo agua, estoy eliminando el volumen. Pero no es así. A pesar que el volumen no es más que la concentración de agua, vamos a ver que no es manejada el volumen por el agua, sino es manejada por la sal. ¿Sí? ¿Quedó bien clavadito para el resto de sus días? Sí. Ya. Entonces, esta es la famosa figurita pues, que inventé aquí con las células. Esto es el espacio intersticial, el intravascular, y que tiene pues, un contacto directo con el exterior. Entonces, en la ecuación del volumen, decimos, el volumen es regulado por la concentración extracelular del ion sodio. ¿Qué más? Por ejemplo, una disminución del volumen intravascular por una deshidratación, acá tenemos el intravascular, disminuir el volumen por una deshidratación. Por supuesto, acá solamente hemos perdido agua, en consecuencia se ha concentrado todo y por lo tanto aumenta la osmolaridad, ¿no?
Entonces ese aumento de osmolaridad va a ser la que va a estimular para que se arregle, pues se repare esta situación. Devolución de volumen nuevamente, incremento del volumen intravascular con una mayor ingesta de sodio. Imagínense, hemos querido una canchita, maíz salado, y entonces ahora se incrementa, porque hay una retención de volumen, y se incrementa entonces el volumen sanguíneo, ¿no? Hay menos formación de orina. Y a la vez van a ver que en la vejiga hay una menor cantidad de orina. ¿Por qué? Porque el agua se ha quedado aquí, en el lecho intravascular. Y por eso aumenta el volumen. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de regulación del volumen? Por ejemplo, en lo referente al cloruro de sodio, vamos a ver que hay tres mecanismos. Entonces, apenas hay una alteración de la concentración de sal en nuestro organismo, inmediatamente se despiertan estos tres mecanismos. Va a haber cambios en la tasa de filtración cerebral. Claro, el efecto inmediato, igual con la hipertensión o la hipotensión, ¿no? ¿Se acuerdan que hemos visto cómo existe una autorregulación que trata de mantener la tasa de filtración? Pero en un comienzo, cuando todavía no se ha despertado ese sistema de autorregulación, por supuesto, cae o sube la tasa de filtración pulmonar. Entonces, vamos a ver en qué mecanismos responden a esto, debido a cambios en la tasa de filtración cerebral, cambios en el sistema renina y creatinina de aldosterona, y hay un efecto del tercer factor. Del tercer factor que para todos los ¿cómo se llaman los que trabajan con riñón? Nefrólogos. Los nefrólogos. Hay un tercer factor que no se sabe qué es. Todos dicen, no, es una mezcla de todo, ¿no? Y eso me se acuerda. Cuando yo me presenté pues al jefe de fisiología, yo estaba ya, estábamos en segundo, ¿no? Ustedes pasé a tercero, y ahí fue, le dije al doctor, doctor, yo quiero ser bueno. Ya yo como es el médico, yo voy a ser fisiólogo. La fisiología es para mí lo máximo. Que quiero que me acepten como ayudante de cara. No, me dijo, eso no existe, no. Doctor, le dije, si usted va a hacer lo que exista, yo voy a estar ahí, yo le voy a ayudar en todo. ¿Qué puedes hacer? Bueno, yo le agarro el perro, le dije, ¿no? Le saco los sapos del balde, cuando haga la práctica de los sapos, yo le llevo los sapos, le saco los... sí, es así, ya, bueno. Y miren, la primera tarea que me dio, y me dio una lección, porque teníamos una práctica con perro, que por cierto antes teníamos que ir a la azotea, teníamos ahí, ¿cómo se dice donde se crían los perros? ¿Perrera? Una perrera. Y ahí cada jueves salía un perro para trabajar en fisiología. Y es, por ejemplo, la práctica de diuresis, nosotros teníamos que manejar la fórmula de tal manera que el perrito tenía que orinar. Y resulta que en la práctica muchas veces no orinaba el perro. Y el doctor me enseñó, el doctor de Gautron, que para descanse, me dijo, tú que vas a ser fisiólogo, cuando no te salga la práctica, no se te ocurra decir, no, señores alumnos, discúlpenme, algo pasó, de repente no le di esta droga como debía ser, de repente no agarramos bien ahí el vaso sanguíneo, no, me dijo, porque eso lo confunde al alumno. Tú tienes que engañar al alumno. ¿Y cómo lo engañas? Por ejemplo, si tenía que orinar y no orinó, disimuladamente siempre tú vas a conectar tu bolsita de suero fisiológico. Entonces, sin que ellos se den cuenta, tú abres tu bolsita de suero fisiológico y está pasando agua, y el tipo orina porque orina. Y así la práctica te queda bonita. Claro, me chocó cuando me dijo eso, ¿no? Que tenía que engañar a los alumnos. Pero después me di cuenta que era cierto. Porque las veces que no orinaba, yo comenzaba a dar explicaciones. Peor, el alumno más confundido. Al final decía, la práctica muy bien, hemos entendido, tenía que orinar, no orinó, no sé lo que pasó. Entonces, para que salga bonita, él me decía, cuando estemos en plena práctica y tú, como me has dicho que vas a hacer todo, vas a ser mi ayudante, si ves que no orinó, sin que yo te diga nada, tú vas y abres el ganchito, se puede ver la crisis, y para que comiences a salir.
que vea a los alumnos corriendo y la práctica salió linda. Bueno, ahí aprendí eso. Y es cierto, hasta ahora yo lo practico. Claro, todavía no nos engañado a ustedes, pero es así, pues hay veces hay que hacer así. Bueno, eso iba. Y ese es el efecto del tercer factor. Entonces se activa no por los cambios en la ingesta de sodio, sino por los cambios resultantes en el volumen plasmático. Y hemos visto que esta concentración de sodio no responde a dar más o dar menos sodio, no responde. Por supuesto que responde, pero después de un tiempo, ¿no? O sea, la respuesta inmediata por un incremento o un descenso de sodio es el agua. Entonces el profesor dice, si no lo cambian resultantes en el volumen plasmático. Su establecimiento aproximadamente, ya mientras hemos visto en el aparato respiratorio un poco el pulmoncito corresponde inmediato, en cambio el renal o el renal se demora, ¿no? Y esa demora muchas veces de 2 a 3 días para recién lograr recuperar. Por ejemplo, fíjense esto. Esta es la célula y vamos a ver, tenemos acá ya tantos transportadores que hemos estudiado y fíjense lo que sucede en respuesta al catabolismo, ¿no? Y hemos visto que el catabolismo no es otra cosa que la degradación. Por ejemplo, tenemos, a ver, ustedes que han manejado bioquímica, ¿qué glucógeno se activa más rápido? ¿El glucógeno del músculo o del hígado? Del músculo. Porque, bueno, yo estoy contento. El otro día vi una discusión. Del músculo. Porque un profesor dijo, no es posible que en bioquímica ya se meten también a fisiología, se meten también a farmacología. Y yo me parece que no, para mí estoy encantadísimo. Encantadísimo, claro, porque para mí me está haciendo el preámbulo para fisiología. El problema es que en bioquímica, claro, por ejemplo, les han podido decir esto, pero estoy seguro que manejan bien el glucógeno hepático y manejan bien el glucógeno muscular. Pero miren la pregunta que les hace un fisiólogo. ¿Cuál se activa más rápido? Tengo que pensar. A ver. ¿Por qué? Porque se utiliza, porque los músculos necesitan activarse más rápido y necesitan más energía para contraerse. Por eso es que... Sí. ¿No hay más respuestas? Es el combustible. Bueno, entonces esa es la diferencia entre bioquímica y fisiología. Entonces acá lo vamos a ver. Miren, hemos degradado, o sea, se ha roto, imaginemos que este es un glucógeno y se ha roto en glucositas. Se ha roto en glucositas. La celulosa también es carbohidrato. El almidón sí, pero la celulosa También. es un carbohidrato estructural. ¿Y qué quiere decir carbohidrato estructural? Forma parte de la pared. Forma parte de la pared celular. Claro. En el caso de la célula vegetal, ¿qué forma? La pared celular. La pared celular. ¿Y cuál es para qué es la pared celular? Le brinda. Ya, miren, en histología les dicen, es un soporte, ¿no? Ya, eso dice en histología. ¿Y qué dice en fisiología sobre la pared celular? Brinda rigidez. Comunicación. Sí, no, les muestro cualquier arbolito, ¿eh? Si no hubiese pared celular, ¿creen que ese árbol estaría así paradito? No. Esa es fisiología. En histología decimos que la pared celular sí es un soporte. ¿Por qué? En fisiología decimos el por qué y para qué. Bueno, ya, entonces, esto miren que bello. Entonces, ¿qué creen que sucede? Estamos con una osmolaridad normal de 283 y de pronto ha habido la necesidad de que se rompa el glucógeno y ahora cada una de estas glucositas va a incrementar la osmolaridad. Acuérdense que la osmolaridad no depende ni del tamaño de la molécula, sino solamente depende del número de moléculas. Entonces, como se incrementa el número, aumenta la osmolaridad acá.
¿Qué va a pasar si aumenta la osmolaridad acá? Inmediatamente comienza a ingresar el agua, y si ingresa el agua se diluye todo esto y la célula en cuestión de horitas muere. Muere, todo está diluido ahí adentro, enzimas, coenzimas, cofactores, todo está diluido ahí. Entonces, ¿qué tiene que hacer la célula? La célula entonces, para evitar ese incremento de volumen y por supuesto esa hiperosmolaridad, tiene que tener un sistema de mecanismos de qué? Que miren, este transportador simultáneo, o sea, este cotransportador cloro-potasio funciona a millón. Apenas el glucógeno se parte, esto comienza a trabajar a millón y comienza a eliminar cloros y potasios de acuerdo al número de glucosas que se están rompiendo acá y que están presentes en esta zona. El otro es el simultáneo, el cloro con bicarbonato, porque en este caso, este transportador es para los dos. O pasan los dos, o pasa uno por uno, pero es para los dos. Tenemos ahora el transportador de potasio estimulado por calcio, que ese es uno de los que tenemos en las células beta del páncreas. Tenemos ese transportador. Todo esto estimula para que salga una grandísima cantidad de calcio. Y por supuesto, vamos a ver que tenemos al supertransportador. Pero en este caso, el supertransportador estará, que hemos dicho que así como la bomba de sodio de potasio es omnipresente, el supertransportador también es omnipresente. ¿Por qué no le he dibujado acá el supertransportador? ¿Qué hace el supertransportador? Claro, él más bien mete sodio, potasio, cloro. Por eso que no lo he dibujado ahí, no está dibujado. ¿Ya? Entonces, ya saben ahora, como consecuencia de esto, de este catabolismo y este incremento de la osmolaridad, sale todo esto en equivalencia, de tal manera que esto sigue a 283. Es lamentable que yo no... Bueno, hacíamos unas prácticas bien bonitas. Por ejemplo, la práctica de la vasoconstricción y vasodilatación. Imagínense, para que haya vasodilatación, son pues como 10 pasos que tiene que seguir la célula, ¿no? Y sin embargo, lo lindo es que está el vaso sanguíneo ahí y en la práctica echamos una gotita de acetilcolina, una gotita nada más. Y ustedes ni había caído ya la gota y el vaso se dilataba. ¿A qué velocidad era, no? Entonces usted dice, bueno, entonces cuando uno está operando, está sujeto a que muere en cualquier momento el paciente. Sí y no, ¿no? Sí, porque si hay una mala praxia, bueno, puede dañar al paciente, pero también hay un grado de tolerancia increíble. Nuestra economía, nuestro sistema tiene una altísima tolerancia para soportar, a pesar que los mecanismos son tan rápidos, ¿no? Entonces, fíjense cómo este mecanismo es tan veloz que por más que regalaremos una cantidad alta de glucógeno, sin embargo, se mantiene a 283 la osmolaridad. Y veamos el ejemplo contrario. En el caso de anabolismo, ¿no? En el caso de anabolismo, imagínense, veamos el mismo ejemplo, que tenemos acá un montón de glucositas, ya las glucositas que sumando todo nos daban 283, las hemos juntado en un solo glucógeno y por lo tanto cae la osmolaridad, estamos en un efecto de hiposmolaridad. ¿Y qué tiene que hacer? Acá sí, el supertransportador funciona a millón, ¿no? Y él comienza a meter sodios, potasios, dos cloros, este intercambiador sodio-protón y por supuesto el potasio, que va a tratar de regular permanentemente, pero fundamentalmente es el supertransportador. Por eso es que este transportador tiene que haber en todas y cada una de las células de los seres vivos, ¿no? Y así, por más que se incremente en nanosegundos, inmediatamente se recupera y vuelve a 283, porque si no, más bien ahora la célula muere. Ahora, tenemos estímulos para eso. Por ejemplo, fíjense el efecto hormonal, ¿no? Acá, por ejemplo, situaciones de anabolismo, que es lo último que hemos estado viendo, ¿no? Proceso de síntesis, tenemos entonces el supertransportador, tenemos el intercambiador tenemos el sodio potasio, en fin, y esto entonces, debido al incremento, nos llevaría pues a un incremento de volumen, con lo cual
Y este incremento de volumen inmediatamente responde para que se estimule más la insulina. La insulina fue el primer producto que se sintetizó de manera química, ¿no? O sea, artificial. Y para ese entonces solamente pensábamos que la insulina promovía el ingreso, o sea, la eliminación del sodio, de la glucosa, metiéndola al músculo o metiéndola al tejido adiposo. Pero con este ejemplo es que nos dimos cuenta que la insulina tiene como 11 que hoy día conocidas, 11 funciones más. Aparte de esa principal que tiene de meter la glucosa, ¿no? Y una de esas, por ejemplo, actúa sobre el supertransportador. Estimula entonces para que trabaje más y no se logre por esto, ¿no? Acá he puesto como ejemplo, por ejemplo, las proteínas, ¿no? Que acá tenemos la estructura primaria. Una vez que se ha sintetizado, también como aminoácidos, también tenemos la glucosa que formó glucógeno. Y por el contrario, en situaciones de catabolismo, una de las hormonas que estimulan que sea rápido esta eliminación de agua, para que no se incremente, esta llenada de agua para que no se quede pequeña, es justamente el glucagón. O glucagón. Bueno. Entonces ahora vamos a ver unos cuadritos de donde vamos a sacar varias preguntas, que dice, por ejemplo, angiotensina 2, dos tipos de receptores, ya sabemos, AT1 y AT2. El AT1 es un receptor con 7 dominios, pues eso lo puede leer en cualquier libro, está acoplado a la proteína G. Participa en múltiples caminos de señalamiento intracelulares, calcio, fosfolípido, quinasas, radicales libres, derivados del oxígeno, en fin. Ubicación. Los AT1 se encuentran en las glándulas suprarrenales, en el cerebro, en el riñón, en el músculo lisovascular y en el corazón. Mientras que los AT2 se encuentran en grandes cantidades en los tejidos fetales para luego disminuir gradualmente después del nacimiento. ¿Puedo yo preguntar por qué en el feto predomina el AT2 sobre el AT1? ¿Puedo preguntar? O mejor me quedo callado. Dos puntos, de frente, dos puntos. A ver, ¿por qué creo? Acuérdense que hace el AT1 y que hace el AT2, ¿no? Ya, esa pregunta viene el jueves. El jueves viene esta pregunta. ¿Qué hace? El jueves. Y no vamos a hacer así. No, yo no doy clase por el aire. A mí no me gusta dar clase por el aire. ¿Qué le llaman eso? Virtual. No, a mí me gusta estar así. Me encanta ser mirados así fijamente. Ve así como los míos. Pero se duerme bien. Ni le importó la clase, a 10. Aplaudan, profe, aplaudan. No, yo creo que, créanme, no les digo nada porque siempre que estaban yo también me duermo. Pero bueno, ya, nos faltan pocas láminas, pero las más complicadas, a ver. Entonces ya sabemos esto. Acá, mecanismo de acción ya a través del receptor ya hemos dicho, T1, bueno, hidrólisis de fosfatidina, no me importa mucho. Y ya, pero eso sí, acuérdense que incrementa la hidrólisis del fosfatilinositol. Y el fosfatilinositol es el único fosfolípido que no es estructural. Entonces él está viajando por toda la membrana mañana, tarde y noche. Y viaja por la membrana externa, por la membrana interna. Viaja por la membrana interna. De tal manera que cuando actúa, debido a la fosfolipasa C, fundamentalmente, se rompe, ya saben, sus dos metabolitos. ¿Y dónde se va este? Al retículo. Al retículo. ¿Y dónde se va? Se quedan las Uy, a la membrana. De potasio. Claro, también se mete. Pero cuando está entrando al citoplasma, que por cierto, ¿cuántos tipos de citoplasma hay? Dos citosol. Ya, está difícil. ¿Por qué el almidón cuando bueno, el arroz
arroz cuando lo guardamos en la nevera y lo comemos al día siguiente, es más difícil de romperlo para que salga la glucosa. Bueno, el frío, ¿por qué hace el frío? Ya, termolar. ¿Cuáles son los enlaces los enlaces terminales de, por ejemplo, de la milopectina? Ya, esos se vuelven más resistentes. Entonces, más difícil que suelte. Por eso es que es recomendable comer el arroz al día siguiente. Va a ingresar menos glucosa al plasma. Ya. Entonces, estimula la fosforilación de la tirosina por la fosfolipasa C, el músculo isovascular. Ya, eso lo sabemos muy bien. Y ahora el DAC, que se mete, como hemos dicho, pero que se mete hasta el... Hay un límite entre el citoplasma, tiene una parte bien líquida, que llamamos el citosol, ¿no? Y la otra parte que es ya más congeladita, como gelatina, que es el... Bueno, sí, hay gente que le llama citoplasma. En ese límite, hasta ahí llega el DAC, y después se da cuenta el DAC y dice, como dice, chicha, qué boca. Y se da media vuelta y regresa a la tabla. Bueno, entonces el DAC también se produce por la conversión del ácido fosfatídico producida por la fosfolipasa B, activa la proteína y quinasa C. Ya está. Acciones de la angiotensina 2 modulan, favorecen la transmisión sináptica, estimula la secreción de la vasopresina. Por ejemplo, esto. Modula y favorece la transmisión sináptica. Hay nuevos trabajos sobre esto. Esto lo leí hace 3 noches. ¿Cuál es la proteína que se forma que ha encontrado durante el Alzheimer? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? La beta amiloide. Y están concluyendo que no es que se esté formando como consecuencia de, sino más bien siempre se forma. Y lo que hace más bien es un efecto protector. Y uno de los estímulos para ello es la angiotensina. Fíjense hasta dónde llega la angiotensina 2. Bueno, entonces la angiotensina 2, algún día les dije, es como el calcio. O sea, una rosa con espinas. Porque por un lado favorece, está metido en tantas funciones, pero por otro lado también promueve el daño. Bueno, estimulación de la sed, vasoconstricción, estimulación de la secreción de aldosterona por la corteza suprarrenal, tiene acción mitogénica, modula la excreción renal de sodio, regula la contracción de la presión miocárdica, regula el tono vascular. Eso lamentablemente pues tenemos que guardarlo en memoria, ¿no? Mientras tanto, la consecuencia de su estímulo sobre la corteza glomerular, tenemos a la aldosterona, su producción entonces en la zona glomerulosa de la corteza suprarrenal. El estímulo, en primer lugar, es la angiotensina 2. Y en segundo lugar, fíjense qué importante, es el ion potasio. ¿Y qué será? ¿El incremento o el déficit de ion potasio? El incremento, ¿cuál es un antagónico de incremento? Depresión. Ahora estamos en clases de literatura, ¿sí? Razonamiento verbal. Entonces, acuérdense, esos dos son lo máximo que pueden estimular la producción de aldosterona. Ahora, en tercer lugar, esto lo he puesto en orden, ¿eh? En tercer lugar está la concentración de sodio, la vasopresina, la dopamina, el péptido, la serotonina y finalmente la somatostatina. ¿Cuál es el mayor productor de serotonina del organismo? ¿Dónde está? En el aparato gastrointestinal. Serotonina, o también llamada 5-hidroxitriptamina. Si estuviese en enfermería, como diría, Los profesores de colegio hacen así, ¿y qué más tiene? Nada.
bien, comienzan a gritar, ¿no? Creo que hay un profesor que enseña así acá, ¿no? Alguna vez me dijeron, hay un profesor igualito, pues el profesor de primaria, porque dice así, a ver, ven. Y cuando acierta, bien, dice. Bueno, ya, eso está en orden, ¿no? Para preguntarles en el examen. Regulación de la movilidad plasmática, que son móviles que se mantienen constante gracias a la ingestión y excreción de agua, ya lo hemos dicho. Balance del agua se mantiene en equilibrio gracias a dos mecanismos fundamentales: la sed y la liberación de ADH, es decir, que regulan la relación de solutos de agua, o sea, la osmolalidad de los líquidos corporales. La contracción del volumen circulante estimula los vasoreceptores, baja presión en las aurículas y alta presión en los grandes vasos, viaja por las vías nerviosas de los canales craneales 9 y 10 hacia el hipotálamo. Entonces, mientras el cerebro se entera, porque es a nivel del hipotálamo, se entera cómo están todos los sensores, ¿vía qué? Por las vías aferentes. Y una vez que maneja y ve si está y hay que arreglar algo, entonces manda por las vías eferentes. Pero también están sensando a las hormonas, también el cerebro, también el hipotálamo. ¿Y cómo así? De los receptores, para que se entere si hay más o menos hormona, ¿cómo es el sistema? Por la circulación. Entonces también, fíjense qué interesante, ¿no? El cerebro está sensando, ¿no? Cuando hay mucha insulina, cuando hay baja crecimiento, todo están sensando permanentemente. Y por supuesto la señal también la va a mandar, ya sea vía portal para la hipófisis, o que se almacene o que se produzca. Pero hay una sola que no puede. En realidad sí puede, pero no lo hace directamente. Una hormona que no es regulada por el cerebro. Relaxina. La Insulina. insulina. La insulina. No la puede regular directamente, ya lo vamos a ver en neuro, no la puede manejar directamente, se desespera el cerebro, dice, ¿por qué no me pide? Ese bicho está haciendo lo que le da la gana aquí y yo no puedo hacerla, pero sí puede hacer, ya van a ver que tiene un mecanismo directo para poder controlar el cerebro. Bueno, entonces acá ya hormonoreceptores directamente en el hipotálamo, ya sabemos, núcleo cefalónico y paraventricular, otros estímulos que actúan en los centros nerviosos superiores que liberan vasopresina. Dolor, estrés emocional, coito, ejercicio, náuseas, hipóxia. Cuando a alguien le duele, ¿cuántos ATP se gastan? Una lágrima, ¿cuántos ATP son? 1200. Tantas veces que les he dicho. 1200. Por eso, cuando ustedes lloran, ¿cómo terminan? Agotado, cansado. Por eso es que les engañó, eso que les engañó la niña, de estar en llore, no puede ser. Qué malvado. A que pierden ATP, pero no. Por cada lágrima. Y ahora se imaginan cuánto de ATP se gasta cada uno. Que por cierto les digo, anoche las campanas de mi despertador, qué bonito, daban las 12:15 de la noche. Yo duermo a la 1, así, ya pues ya me avisé. Pero no importa yo, el problema fue con mis hijos, como dije que era una vez, que como yo duermo a la 1, desde que eran chiquititos ahí, también dormían para la 1. Entonces eran pues las 2:30 de la mañana, 2:30 de la noche, y mis hijos ahí corriendo, jugando. En cambio yo cuando era chico, pues, mi mamá tenía que despertarme 5 para las 12 de la Navidad, pues yo decía, me tienes que despertar para que me regalen mis juguetes. Y me quedé, estaba dormido, pero en cambio, como ya aprendí, bueno, desde que estuve en Cayetano, pues tuve que dormir a la 1, no me quedaba otra, si no me iba mal. Entonces a esa hora me prendió un dolor en esta zona. ¿Se acuerdan cómo se divide esto? En 3, 3, 3.
regiones gástricas. Flanco, Hipocondrio, flanco derecho. hipocondrio derecho. Derecho, izquierdo. No, es hipocondrio hipocondrio? derecho. ¿Dónde queda el hígado? Es hipocondrio. Pone derecho. Ya, ¿qué de? Esta zona. En la vejiga. Hipogastrio. Hipogastrio. Pero dudan, ¿ah? Ya ustedes deberían contestarme así. Esa es clase de anatomía. No hemos hecho abdominal. Y fósil acá abajo, ¿no? Ajá. Derecha e izquierda. Y los flancos. Ya va a ver cuando haga muchos electros, para poner el cable negativo, nosotros buscamos la fosa ilíaca derecha y cuatro dedos, y ahí ponemos el electro. Sí, eso. No, Ese es un polo neutro excelente. Bueno, acá qué más dice. Por el contrario, la ingestión de alcohol inhibe sus secreciones. Ya ustedes saben que el alcohol inhibe. ¿Por qué el alcohol inhibe la secreción de ADH? el alcohol. Ah, ¿Dónde actúa el alcohol? hipotálamo. ¿En la hipotenusa? Bueno, clase de matemáticas. ¿Qué dice el teorema de la hipotenusa al cuadrado? De los catetos. Es bien distinto. Este niño debería estar mucho más que ustedes, ¿saben? Sí. Voy a promover que más de la Sí, claro. Ya, a ver. ¿Dónde estoy yo? ¿Por qué me he perdido? Bueno, pobrecito, esta clase por lo menos, esta. Ah, no, yo les decía, pues, bueno, me vino un dolor en el flanco izquierdo que me preocupó, bueno, a veces yo vivo solo, entonces dije, ya esto de repente se la acabó. Pero no sé por qué se me ocurrió pensar que podría ser, porque se me irradiaba para acá, ¿no? Yo decía, de repente es el esófago. ¿Y cómo comprobé? Porque podía ser recuperación, una cosa de esas. Inmediatamente me preparé mi tecito y le puse media cucharadita de bicarbonato. Conté hasta 40 y se me pasó. Entonces era un problema de esófago. ¿No? Porque si no uno es muy parecido. Ya van a ver, hay mucha confusión entre el dolor pre y el dolor de esófago, no el ardor del esófago, producto de, por ejemplo, de una recuperación. Ahora sí, jóvenes, esta clase ha terminado. Bueno, como la clase ha terminado, yo me puedo dar el gusto de decirles, en mi afán, esta mañana me he pasado por más de 10 clases que he visitado, promoviendo pues esto que me he metido, ¿sabes? A ser candidato. Y ha habido dos preguntas, dos preguntas que me tocaron. Entonces, cuando estuve en psicología, el tercer año de psicología me dijeron así, doctor, sabemos que usted, claro, usted no nos enseñaba a nosotros, porque usted enseñaba a los de segundo, no a nosotros, todavía a los de tercero, porque ellos no llevaban en época de ellos no llevaban neurofisiología, ahora sí llevan neurofisiología. Usted es investigador. ¿Y qué hace usted ahí? Se me agarraron, ¿cierto? ¿No? Entonces tuve que aclarar, no sé si a veces ustedes me van a juzgar si es que lo hice bien, ¿no? Lo que dije fue, bueno, es cierto. Yo nunca me he querido meter a la política, porque si me hubiese metido a la política,